Ha dicho el compañero que estaba antes algo que yo siempre también señalo, ¿no? Que a los chavales no les gusta la historia, que nosotros no lo comprendemos, pero nosotros tenemos una ventaja. Imagínate si fuéramos de lengua y tuviéramos que explicarle las subordinadas sustantivas, a ver cómo se motiva con eso. Nosotros tenemos muchas ventajas y lo único que tenemos que hacer es aprovecharlo. Y también hay otra cosa clave, a la vista de algunas de las exposiciones, no en todos los sitios se puede hacer todo lo que estamos escuchando aquí. Yo algunas de las cosas que escuchaba pensaba en algunos de estos alumnos que vais a ver ahora y decía, no, esto sí que es otra galaxia, no. Por ejemplo, con esto que estaba diciendo el compañero de Ken Follett, tal, no. Vamos a otra cosa. Lo que yo voy a contar es algo que yo no hago. Que yo no hago nada, o sea, porque lo hacen ellos. Lo he denominado taller de historia y es algo que sobre todo aplico en chavales del primer ciclo. ¿Por qué? Pues porque por edad el pensamiento todavía no es un pensamiento operativo, es un pensamiento muy concreto, entonces tienen que manipular todavía. Y por eso lo que vamos a hacer es manipular la historia. Fundamentalmente dirigido a chavales de primer ciclo. Y como todas las cosas que hacemos tiene que tener una cierta base, aunque nosotros no la hagamos explícita. Es lo que debería salir ahora. Bueno, vamos a empezar viendo maquetas como esta que veis aquí. Todo lo que hay aquí está hecho por los chicos y intervención mía prácticamente ninguna. En algunos casos yo me he encontrado con que vienen con ello, mientras siguen cargando. Otra peculiaridad. Nada de lo que hay aquí es obligatorio y nada de lo que hay aquí tiene premio, ni nota. Es decir, lo hacen porque quieren. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué quieren? Yo no lo sé. No lo sé. El caso es que no te preguntan, ¿esto vale para la nota? No. Tú si quieres lo haces y si no, no lo haces. Yo, por ejemplo, el tema de la lectura que comentaba el compañero, digo, tenéis que leer. Pero sube nota. No, tú lees si quieres. Léelo si quieres, si no lo quieres leer no lo leas. Ahora cuando lo leas vas a decir, joder, qué bien hecho en leerlo. Evidentemente luego tú lo tienes en cuenta. Esto que vamos a ver no es un juego, no es un pasatiempo, sino que lo que se pretende es que los chicos aprendan, ¿no? Las bases de partida son dos que siempre tenemos en clase. Por un lado, la heterogeneidad de nuestros alumnos. No solo de que unos sepan más y otros sepan menos, sino que, querámoslo o no, cada uno estamos dotados para ciertas cosas. Hay chicos que sí tienen que leer, como decía el compañero, es que no entienden. Ahora, dale que hagan y a lo mejor te hacen maravillas. Entonces tenemos que cubrir esa heterogeneidad porque eso es calidad educativa. Y por otro lado, a mí lo que menos me preocupa cuando estoy dando clase de historia es que aprendan la historia. Quiero decir, a mí me preocupa, utilizo los contenidos de historia como un elemento para desarrollar ciertas capacidades. Cada uno tiene que pensar un poco qué capacidades quiere desarrollar. Porque está claro que los conocimientos se le van a olvidar y si no, pues ahí está Internet, que no tiene. Pero las capacidades es otra cosa. Con todo ello, lo que yo intento plantear con esto es una educación comprensiva. La comprensividad entendida como un núcleo de currículum común que tienen que hacer todos sí o sí. Y luego mucho de voluntario, de tal manera que se adapte a esa heterogeneidad. Pero vamos a ver. El taller de historia consiste en que los chavales hagan. La idea son 3 palabras. Infórmate, haz y luego explica lo que has hecho. Estos chicos que están aquí, yo voy a contar las imágenes. Están haciendo un poblado celtíbero. ¿Cuándo? En los recreos. ¿Con quién? Con alumnos, con profesores de prácticas que vienen. Con lo cual yo no tengo ni que hacer nada, simplemente tengo que decir, venga, vale, hacerlo, me parece muy bien. Entonces están, como veis, elaborándolo. Tienen que buscar la información, tienen que coger fotos de cómo eran los poblados y construir. Al final, el resultado, pues es un poblado ibero, ahí lo tenéis, muy chulo, con sus muñequitos hechos con pastafimo. Todo esto tienes que buscar cómo eran los escudos de los celtíberos, etcétera, etcétera. Bueno, el Partenón que hemos visto antes. El Partenón que hemos visto antes, también, con la misma cosa. Estaba cerrado con su tejado y tal, y levantan el tejado y se ve el interior. Además hecho a escala. Aquí el mayor problema era encontrar tizas cuadradas, que ya no existen. Y tienen que explicarlo. De hecho, la imagen que está sacada de un vídeo donde los chavales quitan el tejado y empiezan a contar lo que hay dentro. Quiero decir, por eso digo que no es un juego. Vaya, me he ido. Pásamela atrás, por favor.
Algunas de las imágenes, como esta, las han hecho otros compañeros. Es decir, que dentro del instituto pues había gente que se sumaba al tema. Una escena de caza paleolítica. Insisto en que los chavales de primero todavía funcionan con un pensamiento concreto, tienen que tocar. Esto es una base psicológica básica que a veces se olvida cuando les hablamos. No, hace 530.000 años. ¿Qué es 530.000 años para un chaval de 12 años? Su horizonte temporal abarca 12. El decir, tengo un examen pasado mañana, queda mucho. Entonces, tienen que manipular la historia. Esa es la idea. Por ejemplo, lo de este chico es un caso curiosísimo. Tú planteas que pueden hacer cosas y este chaval, que no era un chaval especialmente brillante, lo sacaba normal y tal, que él quería hacer una azagaya y un propulsor. Y te viene el tío con eso hecho. Yo no hice nada, lo hizo él. Hombre, lo único que haces es poner a huevo, decir, oye, aquí podéis hacer cosas si queréis. Un chico que no es muy brillante en los estudios explica con un detalle para qué servía el propulsor y cómo era una prolongación del brazo y tal. O la hoz de siles que tiene en la mano derecha es impresionante. Es impresionante. Está hecha con la misma técnica que hacían, que lo hacían esta gente, con sus esquirlas, con sus lascas. Y todo esto lo ha hecho porque le interesa, no porque fuera para nota. Por ejemplo, estas dos muchachas han hecho una tumba egipcia. Y entonces la tumba egipcia, las paredes las tenían pintadas. Buscan imágenes de tumbas egipcias y reproducen en la caja de zapatos. Y hacen su momia, su sarcófago, la vendan, etcétera, etcétera. Esto a los chavales que son buenos les supone un estímulo importante y salen unos productos muy buenos. Pero ¿y los malos? ¿Y los malos que todos tenemos? Pues ahora vamos con ello. A los chicos lo que les gusta mucho es que luego el trabajo se exponga. Y bueno, uno de los objetivos era pues exponer todos estos productos, escritura cuneiforme, las Venus y tal. Pero ¿y los malos? Yo los últimos 4 años he estado trabajando con chavales que toda la clase eran repetidores. Los cogían primero y el que menos le quedaran eran 5. Que le quedaron 5 y repitió con 5, será el listo de la clase. Entonces ahí tienes que cambiar el rollo. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es análisis de objetos. Estamos trabajando con fuentes primarias. Tú no les dices eso, por supuesto, ¿no? Y lo que estamos haciendo es preparar una visita a un museo para que vayan al museo y observen. Entonces les das objetos, estos concretamente son restos de cerámica ibérica, son auténticos, le dices que son auténticos, y entonces están observándolos simplemente. Estos son reproducciones romanas o reproducciones paleolíticas, y es un ejemplo de cómo se puede trabajar esto que yo he llamado el taller. Por ejemplo, estos mismos chavales hicieron una escenificación del proceso de momificación. Insisto en que todos ellos tienen 6 o 7 asignaturas y por eso han repetido primero. Y entonces se van, se buscan la vida, cogen el típico muñeco, lo vendan y la reportera, que es de las que más le quedaban, va preguntándole a los sacerdotes cómo sacaban las vísceras, cómo las echaban en los vasos canopos, y todos ellos saben lo que son los vasos canopos. Yo aquí tampoco he hecho nada, lo han hecho ellos con los profes de prácticas. O esta, por ejemplo, donde el profe les dice que tienen que venir con una sudadera con capucha. Y cuando entran los chavales después del recreo se encuentran con toda la clase, ventanas bajadas y las velas. Y están reproduciendo un scriptorium. Chavales de estos con una conflictividad importante, verlos 30 minutos con la pluma de la gallina escribiendo esto. Joder. Es decir, que los logros no son solo el aprobar la selectividad, sino que hay otro tipo de logros que también son importantes, ¿no? Y aquí podríamos meter miles de cosas, desde las vidrieras que antes comentó la compañera. Puede haber chavales que sean muy buenos dibujando y te hacen un cómic del colonialismo que dice échale, o el hacer un taller de heráldica. Bueno, las posibilidades son todos los que se nos ocurra a nosotros. Las ventajas, pues las obvias, ¿no? Y las tenemos ahí. Sobre todo, a mí la que me parece más interesante es la última, ¿no? La predisposición al aprendizaje. Porque insisto, para mí, y ya termino con esto y con esta frase que viene ahora, aquí se condensa un poco lo que yo he descubierto al final, que sin pensarlo mucho yo hacía. No me interesa la historia, no me interesa saber, vamos a ver, entenderme. No quiero que los chavales sepan quién era Juana la Loca, si lo saben está muy bien, pero ese no es mi objetivo principal. El objetivo principal sería este. Y os dejo con ello. Gracias.